para dar comienzo a nuestra clase, quiero darles una cordial bienvenida a todos, que espero que hayan tenido una hermosa semana acompañados del Señor, que las misericordias de Dios les hayan acompañado, y ahora que vamos a estudiar pues nuestro capítulo número 5. Fíjense, casi ya vamos a la mitad, el tiempo se va volando. Así que para dar comienzo le voy a pedir a Javier que por favor abra su micrófono y si nos puede guiar en una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Le damos gracias por la semana que nos ha dado y al empezar su santo sábado, Señor, lo alabamos y le glorificamos porque nos permite por medio de Zoom poder estudiar su santa palabra. Le pedimos que nos dirija, que no sea la hermana Parada, sino usted, Señor, el que nos revela su santa palabra. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Javier. Muy bien, hemos ido poco a poco avanzando en el libro. Estamos en el capítulo 5. En algunas Biblias se denomina la escritura en la pared. En otras Biblias se conoce como la caída de Babilonia. Así que las dos cosas suceden en este capítulo 5. Y antes de entrar ya de lleno a la lección, quiero decirles que después de Nabucodonosor reinó su hijo Evil-Merodach y lo hizo por 2 años hasta que fue asesinado por su cuñado, quien gobernó durante 4 años hasta que él murió también. En su lugar vino su hijo menor de edad, porque este capítulo, cuando ya lo estamos nosotros estudiando, ya Nabucodonosor ha muerto. Por eso estoy dando estos detalles. Así que en su lugar vino su hijo menor de edad, quien fue asesinado también por unos conspiradores quienes pusieron a Nabonido en el trono, quien era uno de los suyos. Nabonido trasladó la sede del gobierno de Babilonia 6 años más tarde a un oasis lejano que se llamaba Tema, allá en Arabia, dedicándose a asuntos secundarios de menor importancia. Por eso, como él se trasladó allá a Arabia, entonces en su lugar, allá en Babilonia, quedó reinando Belsasar en la ciudad de Babilonia. De esta manera, Nabonido y Belsasar reinaban juntos en una corregencia, pero en 2 ciudades diferentes, porque Nabonido estaba allá en Arabia y Belsasar estaba en Babilonia. Ciro el Grande, el rey de los persas, ya en ese tiempo había comenzado su asombrosa ascensión al poder mundial. Y la razón por la que hablo de Ciro el Grande es porque es en esta noche que Ciro va a tomar control de Babilonia, después de que terminemos de estudiar el libro. Había conquistado Ciro a Media, o sea, de que los dos pueblos estaban juntos, por decir así, formando la alianza medo-persa que nosotros conocemos, y también había subyugado a Lidia, que eran ciudades poderosas, grandes. Pero, ¿para qué preocuparse? Decía la gente en Babilonia. No estaban preocupados por Ciro, ni por Darío, ni por los medos, ni por los persas, porque según los babilonios, el muro era tan alto y tan ancho que rodeaba la ciudad, que era prácticamente impenetrable, era impugnable. Durante 1000 años, ningún ejército había tomado la ciudad de Babilonia por asalto. Además, tenían suficiente agua porque el río pasaba en medio de la ciudad, ¿verdad? El río Éufrates, en el propio centro de la ciudad, y no tenían tampoco que preocuparse por provisión de comida, ya que producían sus propios alimentos en cultivos dentro de los muros de la ciudad. O sea, de que prácticamente ellos se sentían seguros dentro de la ciudad. Así que, viendo ese escenario, vamos ahora a entrar de lleno a nuestra lección. Vamos al versículo 1. Dice el capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes
y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí vemos nosotros en el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo se lleva a cabo este suceso. Esa fue la fecha en la que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 él estaba bebiendo vino. Iba a ser la última noche del imperio de Babilonia. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjense que la Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y es precisamente lo que iba a hacer Belsasar. No tenía sabiduría porque él estaba alborotado, era escarnecedor, se burlaba de todo. Así que con el gusto del vino significa que cuando el alcohol comenzó a mostrar sus efectos. En otras palabras, se había emborrachado. Entonces, por eso dice, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. En este caso dice su padre, pero realmente pues Nabucodonosor bien venía a ser su abuelo, ¿verdad? Entonces, pero pues cuando es una persona mayor, en la mayoría de las culturas dicen, como por ejemplo nosotros mismos decimos nuestro padre Abraham, pero si hacemos la cuenta, quedamos diciendo por una hora abuelo, ¿verdad? Porque está bien lejos. Bueno, pues ustedes me entienden. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, como decía, en esos vasos se depositaba la sangre de las ovejas que cuando el pecador llegaba al santuario y se recogían la sangre para llevarla dentro del lugar santo, ¿verdad? Y sabemos nosotros que eran santos los vasos porque habían recibido bendición, porque significaban que iban a cargar simbólicamente la sangre del Mesías, porque esos animalitos prefiguraban al Señor Jesús. Así que que es, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esos vasos sagrados estaban consagrados para el perdón de los pecados y también para la purificación de la persona que llegaba a confesar sus pecados. Eran tan sagrados que los sacerdotes debían estar puros para llevar y administrar esos utensilios del templo del Señor. Y ahora fueron contaminados y deshonrados en esta terrible fiesta abominable. Fíjense, por personas, bueno, todos somos pecadores, pero aquí dice que sus mujeres y sus concubinas. Así que podemos ver nosotros que lo que el rey estaba haciendo era burlándose de Dios, no dándole reverencia al Dios de los israelitas. Porque de paso, pues él dice que no solamente, el versículo 4, dice que no solamente bebieron vino, sino que alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. O sea que en otras maneras ellos estaban diciendo, a nosotros no nos interesa el Dios de los israelitas. Nosotros no creemos en él. Nosotros tomamos y hacemos nuestras orgías y vamos a adorar a nuestros dioses. En la fiesta se refería en cierto sentido a la victoria sobre los judíos. Eso era básicamente lo que estaban diciendo, algo parecido a lo que ya había ocurrido antes, si ustedes se acuerdan, con el rey Nabucodonosor en el capítulo 3, ya que hemos estudiado este tema anterior. Era una burla y un desprecio directo contra los hebreos, sin darle siquiera esperanza de su regreso a su hogar en Israel. Era una manera de burlarse de Dios.
y por supuesto del pueblo judío. Entonces dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y dice que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vemos entonces aquí la reacción del rey frente a este fenómeno amenazador. A pesar de su borrachera, él está consciente que algo terrible viene sobre él. Aunque él no sabía leer el mensaje, Belsasar comprendía que no era de paz. Sabía que no era de bendición, porque dice que aparecieron los dedos de una mano de hombre. Dios puede y en veces se comunica al hombre de forma que nosotros no esperamos y de maneras sorprendentes. Aquí aparece una mano misteriosamente porque no había cuerpo, solamente la mano, y escribió en una pared. El versículo 6 dice que después de todo, si Belsasar no podía entender la escritura, ustedes preguntarán, ¿y entonces por qué se preocupó? Bueno, le preocupaba porque su propia conciencia testificaba en su contra. Él sabía que lo que estaba haciendo era malo. La escritura en la pared, él no la podía leer ni entender, pero su conciencia tenía escrito cosas amargas en su contra, las cuales, al estar tomadas en contra del fuego de la ira de Dios, se hicieron legibles. El rey sabía que lo que estaba haciendo era malo. Y cuando aparecieron esa mano, empezó a temblar. Se palideció. Vamos al versículo 7. Entonces dice que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Saben, aquí hay varias cosas que podemos hacer resaltar. En primer lugar, desafortunadamente, Belsasar no había aprendido las lecciones de la historia de su pueblo. Él conocía las experiencias del antiguo rey Nabucodonosor, relacionadas con la incapacidad de los magos, astrólogos, encantadores y toda esa gente que él tenía. Porque saben que cuando los reyes asumían el trono, se les hacía leer las memorias. Lo mismo que hizo el rey Nabucodonosor, ahora Belsasar está haciendo y no ha aprendido que todo ese grupo de personas, pues, no son más que unos charlatanes, ¿verdad? Pero es interesante porque saben que hay muchas personas hoy en día que van a que les lean la mano, van a que les hagan una limpia, que les saquen un hechizo, que van donde los espiritistas, y como que el sentido común no les dice que ahí no es a donde hay que ir. La impresionante oferta de recompensa que el rey estaba haciendo desencadenó seguramente entre todas esas personas una competencia, a ver quién podía, ¿verdad? A ver quién podía descifrar, pues el premio del tercer puesto en el reino, vestido de púrpura, collar de oro, estaba dando solamente a una persona, aquella que iba a poder leer e interpretar correctamente la escritura en la pared. Pero ni con ese incentivo que el rey había dado se pudo conseguir respuesta. Y luego vemos nosotros que él ofrece el tercer
señor en el reino, porque como había dicho al principio, habían dos reinando ya, Nabonido allá en Arabia y él en Babilonia, así que no podía ofrecer el segundo como hizo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? O como van a ser otros reyes más adelante cuando estudiemos. Así que le dijo, serás el tercer en el reino. Seguimos con el versículo 8. Entonces dice que fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura. Bueno, para nosotros eso no es sorpresa porque ya lo vimos en el pasado, ¿verdad? Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Todos ellos eran unos charlatanes los que estaban ahí, eran falsos guías, inútiles, engañadores, con profesiones fraudulentas, pues ninguno de ellos pudo leer la escritura en la pared ni tampoco mostrarle la interpretación. Como lo mismo, como digo, hay muchas personas que a lo único que van a esos lugares a donde les leen la mano, que el horóscopo y que todo eso es a perder su dinero, porque ninguno de ellos conoce el futuro, porque ya lo hemos visto en otros capítulos, que el único que conoce el futuro es nuestro Dios. Seguimos adelante. Entonces dice que el rey Belsasar, ¿verdad? Se había espantado y no sabía qué hacer porque no le podían descifrar lo que decía la pared. Entonces aparece otro personaje. Dice que la reina, y cuando estamos hablando de la reina, no estamos hablando de la esposa de Belsasar, porque dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre. En tu reino hay un hombre. Ella sí sabía. ¿Cómo es posible que esta reina supiera y el rey no? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, realmente su abuelo, ¿verdad? En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, pero no cualquier sabiduría, dice, como sabiduría de los dioses. Ellos decían dioses porque siendo un pueblo pagano, ellos no tenían un dios, ellos tenían muchos dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vamos a leer el 12 también. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Qué interesante. La reina que entró en la escena decía, no era la esposa de Belsasar, porque ya las mujeres y las concubinas ya estaban con él ahí en la fiesta, en la borrachera. Con bastante seguridad se trataba de la reina madre, que era una persona muy respetada en la antigüedad. Posiblemente era una de las esposas del rey Nabucodonosor. Las palabras y las recomendaciones que dijo a continuación al rey Belsasar parecen confirmar esa relación familiar con Nabucodonosor, porque ella estaba bien consciente de lo que había pasado lo que había sucedido en el pasado. Así que ella le dice, manda a llamar a Daniel. Está este hombre que tiene un espíritu mejor, que tiene un espíritu de los dioses, dice ella, ¿verdad? Nosotros sabemos que el espíritu que había en Daniel pues era el Espíritu Santo, pero ellos no lo entendían y lo muestra de esa manera. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú Daniel de los hijos de la cautividad que trajimos de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti
que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Lo primero que hace el rey Belsasar cuando Daniel es traído delante de él fue hacer ver su condición de esclavo, diciendo: ¿eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Vean ustedes que es importante poner atención a las palabras. En otras, de otra manera le está diciendo: tú, un siervo, un esclavo que trajo mi padre de Judea. Pero Belsasar no pudo negar, a pesar de que trataba de hacerle saber a Daniel que era solamente un esclavo, no podía negar haber escuchado de las hazañas pasadas de Daniel, diciendo: yo he oído de ti. Vean que él no estaba ignorante, que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Es interesante, ¿verdad? Notar que el rey, a pesar que estaba borracho, después de haber visto la escritura en la pared, parece que se le olvidó la borrachera. Parece que se le pasó inmediatamente, ¿verdad? Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces dice el versículo 15: y ahora fueron traídos delante de mí mis sabios para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Como digo, pues, si él conocía la historia, él ya sabía eso. Pero parece que a nosotros a veces también somos bien testarudos. Ya sabemos que Dios es el que reina por sobre todo, pero la gente parece mejor irse por las cosas del mundo. Y a través de todas las edades podemos ver que lo mismo que hacía Belsasar, muchos de nosotros tal vez hacemos, ¿verdad? Versículo 16 dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Saben qué es interesante? Porque dice, lo primero que tú vas a tener, dice, es un vestido de púrpura. Quienes se vestían de púrpura eran los reyes. Ese era el color real. Y dice, un collar de oro llevarás en el cuello. Me imagino que era un collar muy grueso, de muchísimo valor. Y luego le dice, y serás el tercero en el reino. Debe haber sido realmente humillante e incómodo para ese soberbio rey reconocer públicamente a Daniel. Porque los que eran de su reino no habían podido mostrar la interpretación. Pero aquí está un esclavo que él mismo le dice: eres un esclavo, pero parece que está por sobre los más inteligentes de Babilonia, por sobre todos los sabios, los magos, los encantadores y los adivinos, que realmente son todos unos farsantes. Y debe haber sido humillante pedir el favor de revelar la escritura de la pared a un esclavo judío, a Daniel, a cuyo Dios acaba de insultar bebiendo en los vasos santos y acaba de deshonrar tremendamente. Y todavía, como si fuera poco, aparte de ser humillante, ahora tiene que ofrecerle el ser el tercero en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Belsasar? Porque ya era lo que le había prometido a los farsantes. Y ya no se puede retraer. Como le había ofrecido el ser tercero señor en el reino a los magos, a los encantadores y a los adivinos, y como está en público y está delante de más de 1,000 personas, pues no se puede retractar. Así que tiene que ofrecerle a Daniel también ser tercero en el reino. Interesante. Versículos 17. En la antigüedad, ¿verdad? Existía una costumbre de nombrar padre a cualquier antepasado paterno. Por eso encontramos nosotros
que le daba el padre Nabucodonosor. Dice así: entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Voy a leer la escritura al rey y le voy a dar la interpretación. Pero fíjense qué interesante, dice: yo no quiero nada para ti. ¿Por qué? Porque ya Dios le había revelado que esa noche caía Babilonia. Así que, ¿qué interés iba a tener Daniel en ser el tercero en el reino? Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, aunque ya sabemos que no es el padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. La evidencia histórica parece indicar que Nabucodonosor, pues, como dije, era el abuelo de Belsasar. Daniel le contó que fue Dios quien le dio el reino, la gloria y la majestad a Nabucodonosor. Y estaba escrito en las crónicas, porque Daniel le había dicho a Nabucodonosor: Dios te ha dado el reino. Le dijo, lo estudiamos en un capítulo anterior. Pero por causa de su soberbia y orgullo, fue depuesto del trono. ¿Se acuerdan ustedes? El capítulo pasado, ¿verdad? Cuando se volvió una bestia y echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los hombres. Así que le está diciendo, ¿verdad? Dios le había dado la grandeza, le había dado los pueblos, las naciones, las lenguas, todos temían delante de Nabucodonosor. A quien él quería mataba y a quien él quería dejaba con vida. Engrandecía a quien él quería y a quien quería humillaba. Pero le dice, pero cuando su corazón se ensoberbeció, se creyó mucho, se hizo petulante, y dice, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despejado de su gloria. Es importante ver todas estas cualidades, porque el orgullo es lo que hizo caer también a Satanás cuando era Lucifer allí en el cielo con todos sus ángeles. El orgullo es algo que con el cual nosotros tenemos que pelear todos los días. El creernos mucho, el ensoberbecernos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que llevarle nuestro carácter a Jesús todos los días para que Él lo transforme. 21 dice, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le plazca. Qué interesante leer estos versículos. A veces nosotros mismos podemos estar en una posición en el trabajo o en la iglesia o donde quiera que vayamos, una posición de liderazgo. Pero si nosotros no reconocemos que todas las cosas buenas las recibimos del Altísimo y nos hacemos personas humildes, puede llegar el momento en el que el Señor también nos puede humillar a nosotros también. Y el rey, imagínense una posición del rey, convertirse como en un animal, como un buey, que era tirado en el campo. Ahí llovía y ahí se mojaba. Comía, dice, paja como el buey. Qué interesante. Versículo 22. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Saben?
Esto sucedió hace muchísimo tiempo atrás. Y podríamos decir miles de años atrás. Pero parece que la naturaleza humana no ha cambiado. Todo lo que dice la palabra de Dios, dice, tu hijo no has humillado tu corazón. ¿A quién le gusta humillarse? La mayoría de las personas, ¿verdad? Se sienten orgullosos si tienen una posición de liderazgo, una posición especial, si tienen un poco de dinero, ya las personas se creen mucho. No ha cambiado la naturaleza humana, sigue siendo la misma. Y a veces dice, en este versículo especialmente dice, y no diste alabanza a Dios, sino que le diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, etcétera, etcétera, que ni oyen, ni ven, ni nada. ¿No les parece eso que todavía existe? Yo respeto cualquier religión, pero la palabra de Dios me impulsa, me mueve a decir que yo siento mucha compasión por aquellas personas que adoran estatuas, que adoran figuras, que adoran, podríamos decir, muñecos, ¿verdad? Estatuas, y que ni los oyen, ni los ven, ni nada. Yo me recuerdo cuando estaba chica, se hacían profesiones en mi pueblo, y como los santos pues no podían caminar, entonces los montaban en una plataforma y con ellos los llevaban cargando para que pudieran moverse, porque las imágenes no se pueden mover, no pueden oír, y a veces se nos hace difícil aceptar esas cosas porque nos criaron así, creyendo esas cosas. Pero qué lindo es cuando llega la palabra de Dios a nosotros y podemos entender estas cosas, porque el Señor no quiere que seamos idólatras. Él reclama la adoración solamente para Él. La culpa de Belsasar realmente era muy grande, no solo porque hizo impiedades mayores que Nabucodonosor, sino que también hizo esto de burlarse, de traer las cosas sagradas, sabiendo todas estas cosas. El problema era que Belsasar menospreció voluntariamente y conscientemente al Dios de Israel. No le importó los caminos de Dios. Su vida realmente era un desafío, era una rebelión delante de nuestro Dios. Versículo 24. Entonces dice que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. En otras palabras, de la presencia de Dios fue enviada la mano que trazó esa escritura. Y la escritura que trazó decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mele, Tekel, Uparsin. Y esta interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Saben que esas expresiones, Mene, Mene, y ven ustedes que Mene, Mene lo repite, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Estas fueron 4 palabras que cambiaron el mundo. La escritura aramea regularmente el arameo no tiene vocales. Y la escritura en la pared representaba una enumeración de pesos monetarios en orden descendiente, viniendo del mayor al menor. En cuanto al valor mene, se puede traducir también como contado o enumerado. Tekel puede ser también leído como pesado, como pesar en balanza, ¿verdad? Y uparsin se puede traducir como divisiones y podemos entonces interpretarlo contado, pesado, dividido. Es básicamente lo que decía. No se entendía. Ellos no lo podían entender. Ellos veían contado, pesado, dividido, pero no podían entender qué era lo que realmente eso significaba. El versículo 27 dice, Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Acuérdense que quien le está dando la interpretación es Daniel.
Así que en los versículos del 26 al 28, la razón por la que Mene aparece 2 veces debe ser por el hecho de la corregencia entre Nabonido y Belsasar, ¿verdad? 2 veces, porque hay 2 reyes, puesto que a ambos les va a ser quitado el reino de Babilonia. En el versículo 29, delante dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor de su reino. Y versículo 30 dice, esa misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En el versículo 29, como vimos en el versículo 17, Daniel no estaba interesado en recibir ninguno de esos dones por el favor de transmitir el mensaje y de dar la interpretación. Pero después de haberlo interpretado y conociendo su significado, decidió aceptarlo por 2 razones. En primer lugar, consideraba que reflejaban la honra que se debía a Dios. Él era el representante de Dios en ese reino realmente. Dios, quien era el autor de este histórico mensaje. Y en segundo lugar, Daniel aceptó las honras para estar en mejores condiciones para atender las necesidades de su pueblo en esta transición que iba a suceder precisamente esa misma noche. Ocurrió que, como ustedes saben, lo que le había prometido Belsasar era que iba a ser el tercero en el reino. Pero si nosotros analizamos, podemos ver que ocurrió que Daniel, en lugar de llegar a ser el tercer señor en el reino, pues que solo quedaban pocos momentos de existencia al reino de los babilonios, ya que Nabonido había sido depositado el reino el día anterior a la fiesta. Sabe que había caído Nabonido un día antes de esa noche, cuando se rindió y huyó. Así que en realidad Daniel, podríamos decir que en ese momento era el segundo hombre en el reino. Pero entonces ocurrió que la misma noche, después de que él interpreta las palabras en la pared, también muere Belsasar. Así que entonces realmente el que era el rey de Babilonia llegó a ser Daniel, porque Nabonido había muerto un día antes y Belsasar cayó esa misma noche. Así que quien realmente quedó como primero en el reino fue Daniel. Interesante, ¿verdad? Porque esa misma noche Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Eso dice Daniel capítulo 5, versículo 31. Daniel, el siervo y profeta de Dios, fue quien entregó el reino de Babilonia en las manos del rey de los medopersas. No fue Belsasar, fue Daniel el que le entregó el reino a los medopersas. Y como él ya conocía la profecía, él ya sabía que después de Babilonia venía Medo-Persa. Y Daniel no fue egoísta, sino que fue obediente a la profecía que Dios ya le había hecho a Nabucodonosor mucho tiempo antes. Este hecho marca la transición de la cabeza de oro a los pechos de plata, aquella estatua que en el capítulo 2 Daniel había interpretado a Nabucodonosor. Así que, como podemos ver, todo lo que Dios dice se cumple, todo. Y concluyendo este capítulo, recuerden siempre que los planes de Dios siempre se van a cumplir. Los seres humanos a veces no queremos reconocer la soberanía de Dios, pero Dios es soberano. Él sigue siendo dueño de esta tierra aun cuando Satanás la reclama como suya. Aquellos quienes no reconocen a Dios siempre son humillados. Y por el contrario, aquellos que sí reconocen a Dios siempre son levantados, como hemos visto en el caso de Daniel. La pregunta importante es, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Decido obedecer a Dios? Aunque a veces hay cosas que no entiendo, pero decido serle fiel, decido obedecerle a pesar de todo. Ojalá ese sea nuestro deseo,
Ojalá ese sea la decisión que tomemos de servir a nuestro Dios. Y nosotros que tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios en los últimos tiempos, nunca ha habido más conocimiento como la hay ahora. Ahora se pueden entender estos libros y vamos a llegar ya más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7 en adelante, que habla de profecías, que ahora las podemos entender muy bien y que en aquel entonces no se entendían. Pero lo que sí entendemos es que el último que siempre gana es Dios. Así que te invito para que tú también decidas ponerte de parte de Dios. Sigue sus consejos. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Estudia su palabra para que sepas cuál es la voluntad de Dios. La próxima semana tocaremos el capítulo 6, que también es un capítulo muy importante. Muy bien. Bueno, en ese caso vamos a terminar con una oración. Voy a pedirle a Mari que nos guíe, por favor. Oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, qué gozo, qué gusto es hermoso poder, Señor, aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio que nos has dado y por cada uno de las personas, Señor, hermanos y amigos que se han conectado en esta noche. Y gracias también por los que después podrán ver este estudio. Gracias, Padre, te damos por este sábado también. Bendícenos, guárdanos en tu amor y misericordia siempre. Te lo agradecemos y te suplicamos por todo ello en el nombre precioso de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos. Feliz sábado. Muchísimas